La hipernasalidad se produce cuando el sonido sale demasiado por la nariz y muy poco por la boca. De esta forma adquiere mayor resonancia nasal y menor resonancia oral. La proporción entre resonancia nasal y oral es algo relativo, depende de cada persona, idioma y región. Si sentís que tu voz es demasiado nasal y te gustaría modificarla, en este video te comparto ejercicios para lograrlo y te explico por qué se produce la hipernasalidad. Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Lucila, soy cantante y vocal coach y en este video te voy a explicar cómo corregir el exceso de nasalidad en tu voz. Primero, es importante que entiendas cómo se produce. Cuando cantamos o hablamos, el aire que sale de los pulmones es puesto en vibración al pasar por las cuerdas vocales y luego es amplificado y filtrado por nuestros resonadores. ¿Cuáles son estos resonadores? La cavidad oral, la cavidad nasal y la faringe. Cuando el aire pasa por la cavidad nasal, adquiere resonancia nasal y cuando pasa por la cavidad oral, adquiere resonancia oral. Principalmente depende de la posición del velo del paladar y en segundo lugar depende de la posición de la lengua. El velo del paladar, también llamado paladar blando, es el tejido muscular móvil del que cuelga la úvula, más conocida como campanilla. Cuando el velo está más elevado, bloquea el paso del aire hacia la cavidad nasal. Cuando el velo está más bajo, permite el paso del aire hacia la cavidad nasal y obstruye parcialmente el paso hacia la cavidad oral. En el caso de que el velo esté bajo y la lengua alta, el aire va a salir completamente o casi por la nariz. Podés observar esto si te miras a un espejo, abrís bien la boca y prestás atención a lo que pasa en el fondo de tu garganta al alternar entre una N y una A. Haciendo esto vas a ver los cambios de posición del velo y de la lengua, especialmente en su parte posterior. También podés tomar aire aspirando una A, abriendo bien la boca en vertical e intentando agrandar el fondo de la garganta. Ahí vas a ver cómo se eleva y se va hacia atrás el velo. Entonces, si te parece que en tu voz hablada o cantada hay un exceso de resonancia nasal, sería importante que realices una evaluación con un médico especialista para saber si es solo cuestión de hábito o tiene que ver con algo estructural orgánico. Podría suceder que el velo del paladar tuviera alguna dificultad para elevarse y cerrar el paso del aire hacia la cavidad nasal. Más allá de eso, vos mismo podés hacer algunas pruebas que te pueden dar indicios al respecto. Por ejemplo, si sentís que tu voz es demasiado nasal en algunas ocasiones pero en otras no, lo más probable es que solo sea una cuestión de costumbre y que lo puedas modificar con ejercicios o con terapia vocal con un fonoaudiólogo o logopeda. Lo primero es que entiendas cómo se produce, qué factores entran en juego, qué cosas tenés que controlar, lo que te expliqué antes. Lo segundo es que le empieces a prestar más atención a tu voz para poder diferenciar cuándo suena más nasal y cuándo menos y qué es lo que estás haciendo en cada caso para después poder controlarlo voluntariamente. Para ello, lo que vas a hacer es exagerar las diferencias, es decir, alternar entre la voz más nasal que puedas producir y la menos nasal. Algo que te va a ayudar a notar esta diferencia es taparte la nariz mientras cantás o hablas. De esta manera vas a sentir cómo el sonido vibra o no en la nariz. Sabía que me iba a pegar. Bueno, vamos. Hola. También podés observar con atención, con un espejo y una linterna, cómo se mueven el velo del paladar y la lengua y cómo esto se relaciona con los cambios en la resonancia de tu voz. Otra cosa que podés hacer es grabarte cantando y hablando para prestarle atención a estas diferencias y para ir siguiendo tu proceso. Como te dije antes, algo importante que influye en la resonancia es la posición de la lengua. Deberías practicar para poder controlarla lo mejor posible. Para evitar la hipernasalidad es importantísimo que la parte posterior de la lengua no esté elevada, ya que esto obstruye el paso del aire a la cavidad oral. Podés ejercitar esto haciendo una A como si tuvieras una papa caliente al fondo de la boca, siempre mirándote a un espejo.
Otra cosa a probar es qué pasa con la nasalidad si hablas más agudo o más grave. Hola, 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 hola. Por último, hay otra cuestión importante. A veces, el uso de la resonancia nasal es una forma de sumar volumen a tu voz sin sobreexigir a tu laringe. Para disminuir la resonancia nasal sin disminuir el volumen al que hablas o cantás y sin sumarle esfuerzo a tus cuerdas vocales, es necesario reemplazar esa resonancia por resonancia oral y por mayor presión expiratoria. Por lo tanto, tendrías que hacer dos cosas más. Primero, buscar una mayor apertura vertical de tu boca. Exagérala para practicar. En la descripción y también en el primer comentario te dejo el video donde explico cómo practicar eso. Y en segundo lugar, deberías mejorar tu técnica respiratoria. Abajo en la descripción y también en el primer comentario te dejo un video con consejos y ejercicios para que aprendas a administrar el aire. Aclaración: la hipernasalidad no es necesariamente un problema, es decir, que no te vas a hacer daño por tener una voz demasiado nasal. Como dije al comienzo, la cantidad óptima de resonancia nasal y la proporción entre resonancia nasal y oral es relativa. Depende de cada persona, idioma y región. Por eso, estos consejos y ejercicios los comparto para los casos en los que la persona lo perciba como un problema y quiera modificar su voz para que suene menos nasal. Ojo, yo no recomiendo buscar una voz que solo tenga resonancia oral. En relación con esto, podés ver mi video sobre el twang, que es una técnica que utiliza la resonancia nasal junto con otras cosas para producir una voz potente y con brillo. Si te gusta el contenido que comparto en mi canal, te invito a suscribirte, apretá el botón rojo y también la campanita, muy importante para enterarte cuando yo publique un nuevo video para vos. Si llegaste hasta acá, déjame dicho en los comentarios cómo te llamás y desde qué lugar me ves, así te puedo saludar y agradecer por tu apoyo. Acordate, cantar bien es posible. ¡Ánimo! Te mando un beso enorme y nos vemos muy pronto. ¡Chao!